Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar el teorema de Pitágoras, que es lo que corresponde al sector de matemáticas, y lo que vamos a estudiar es en qué tipo de triángulo se establece este teorema, cómo se resuelve y qué situaciones particulares se pueden presentar para este caso. Entonces, primero tenemos que definir el triángulo rectángulo, que es el triángulo en donde aplicamos este teorema, ¿ya? Y que es el triángulo que tiene dentro de sus ángulos interiores, uno de ellos mide 90 grados, es decir, uno de ellos es recto. Y lo otro que cambia es que ya no vamos a hablar de lados del triángulo, sino que vamos a hablar de otros segmentos. De hecho, cada segmento va a tener su propio nombre, ¿ya? Al segmento que está frente al ángulo de 90, o que está opuesto al ángulo de 90, le vamos a llamar hipotenusa. Mientras que los otros dos segmentos, o los otros dos lados del triángulo, los que justamente forman este ángulo recto, se van a llamar catetos, ¿ya? Ahí tienen entonces el esquema para que se puedan guiar. Eh, el teorema este que es muy importante que nosotros queremos estudiar dice lo siguiente, que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La suma de los cuadrados, por supuesto, de la distancia de los catetos, del tamaño de los catetos. Entonces yo tomo cada uno de los catetos por separado, lo elevo al cuadrado y los sumo estos dos. Y esa suma siempre va a dar el valor de la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? En términos de algebraicos estamos hablando de ecuaciones, ¿ya? Entonces nosotros podemos calcular alguno de esos tres valores siempre y cuando conozcamos dos de ellos. Entonces, piensen en el siguiente ejemplo. Tenemos acá, me están dando dos medidas. Tenemos que identificar primero qué es lo que es, si son dos catetos, si son hipotenusa y cateto, ¿ya? Para buscar el tercero, para determinar el tercero. Entonces, acá nos preguntan por la medida de QR de este segmento. Y si ustedes se fijan, acá está el ángulo recto, el ángulo de 90. Por lo tanto, el lado que está opuesto o enfrente es la hipotenusa. Significa que lo que estamos buscando acá es la medida de uno de los catetos, porque ya sabemos cuánto mide el otro. Por lo tanto, vamos a reemplazar en el teorema y vamos a intentar despejar entonces esa incógnita. Primero resolviendo los cuadrados en cada caso. Luego, este 225 que está ahí va a tener que pasar a restar. Estamos resolviendo una ecuación. Vamos a llegar a un valor, pero a ese valor siempre le vamos a tener que sacar la raíz cuadrada, porque es un valor al cuadrado el que tenemos hasta esa parte. Entonces, si sacamos la raíz cuadrada, nos va a dar un número exacto en este caso que va a ser 20. Significa que este segmento de acá, este cateto, mide 20. ¿Ya? Eso es lo importante al final del teorema, esa es la aplicación del teorema. ¿Ya? Así es como matemáticamente uno lo usa. Ahora, hay otras cosas también importantes que no son menores, que son los, por ejemplo, los números pitagóricos, o que también se les llama trío pitagórico, que son aquellos tríos de números que cumplen justamente este teorema. Es decir, si yo tomo tres números y los reemplazo en el teorema y se cumple la igualdad, quiere decir que esos tres números forman un trío pitagórico. Ejemplos, los más comunes, de hecho el más común, 3, 4 y 5. ¿Ya? Si yo tomo esos tres valores, considerando que los dos primeros siempre van a ser catetos y el último, el más grande, va a ser siempre hipotenusa, ocurre que cumplen el teorema. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado me da 9 más 16 respectivamente, y eso me da 25. Y si yo tomo el 5 y lo elevo al cuadrado, me da 25 también. Entonces se cumple el teorema, ¿ya? Estos tres valores son los más comunes, y de hecho, en realidad uno puede obtener, a partir de cualquiera de ellos, una familia de tríos pitagóricos, todos los que se quieran, porque en verdad yo tomo cualquier trío y lo amplifico, lo multiplico por algún número entero, los tres por el mismo valor, por supuesto, y obtenemos entonces unos nuevos tríos. Ejemplo, fíjense que acá vamos a tener el trío 3, 4 y 5. Si yo tomo esos tres valores y los amplifico cada uno por 2, o sea, a los tres valores se les va a multiplicar por 2, obtenemos un siguiente triángulo que va a ser 6, 8 y 10. Y ese 6, 8 y 10 viene a ser un nuevo trío pitagórico, ¿ya? Entonces, y si lo multiplicamos 3, 4 y 5 por 3, obtenemos un nuevo trío pitagórico, es el 9, 12 y 15. Y así podemos obtener todo lo que nosotros queramos en realidad. No hay problema en esa parte, ¿ya? Otra cosa importante es la relación que pueden aparecer entre los catetos. Por ejemplo, si tenemos que dos catetos, la medida de los catetos, perdón, y uno resulta ser el doble del otro, resulta que la hipotenusa siempre va a valer la medida del cateto más chico por raíz de 5. Interesante estas relaciones porque con eso omitimos tener que hacer el cálculo del teorema a cada rato y podemos ir avanzando de manera más rápida. Ejemplo, si tenemos un triángulo donde un cateto mide 10 y el otro mide 20, 20 es el doble entonces de 10, por lo tanto la hipotenusa mide el cateto más chico, que en este caso sería 10, por la raíz de 5.
La otra relación que aparece es aquella en donde un cateto es el triple del otro. Y si eso pasa, entonces la hipotenusa va a medir el cateto más chico por raíz de 10. Ejemplo, 24 y 8. Resulta que 24 es el triple de 8. Por lo tanto, la hipotenusa mide 8 raíz de 10. Siempre queda la raíz de 10 en este caso el triple, siempre queda la raíz de 5 en el caso del doble. ¿Ya? El otro teorema que nosotros cumplimos acá es el teorema de Euclides, que también aparece en el mismo triángulo y de hecho va de la mano junto con Pitágoras. Por eso es importante también mencionarlo y echarle una mirada, ¿ya? Porque son cosas que van juntas. También se aplica en el triángulo rectángulo y lo que se hace es lo siguiente. Se dibuja una línea CD que sale justamente desde el ángulo recto hacia la hipotenusa y esta línea se llama altura, porque lo que hace es llegar a la hipotenusa y justamente en ese punto en donde llega la hipotenusa forma otro ángulo rectángulo y con esto el triángulo ABC, el triángulo original, se acaba de dividir en otros dos triángulos que también son rectángulos. Entonces, en cada uno de ellos también podría aplicar Pitágoras. También podemos aplicar el teorema. Lo que sí es que este teorema de Euclides nos dice lo siguiente. Al dibujar este segmento llamado altura, la hipotenusa se divide en dos porciones, P y Q. ¿Ya? Si yo sumo esas dos P más Q, se las sumo, obtengo C, que es la medida de la hipotenusa completa. Pero gracias a esta división, que también se llaman las proyecciones de los catetos en la hipotenusa, uno obtiene las siguientes relaciones matemáticas. Podemos determinar la medida de la altura, podemos decir cuánto mide este segmento, si conocemos la medida de P y Q, porque las multiplicamos y nos va a dar la altura al cuadrado. Entonces habría que sacar la raíz cuadrada en el caso que queramos sacar la altura. Sin embargo, tenemos una segunda opción para calcular la altura y que está en función de los catetos y de la hipotenusa. Es decir, si yo conozco cuánto mide cada uno de los catetos y cuánto mide la hipotenusa, puedo saber cuánto mide h entonces. Y lo otro que podemos conocer es la medida de cada uno de los catetos si conocemos la hipotenusa y la medida de los segmentos en que se dividió la hipotenusa. ¿Ya? Entonces es interesante también este teorema y no es menor. Ejemplo. De acuerdo a la figura, los segmentos CD y AC, ¿qué medida tienen? CD, si se fijan, viene siendo la altura. Y una forma de obtener la altura era multiplicando P por Q y nos daba la altura al cuadrado. Pero como queremos solamente la medida de altura y no al cuadrado, bueno, escribimos la multiplicación, pero sin embargo lo que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada. Y acá la recomendación es no multiplicar porque nos va a dar un número que es 12 y ese 12 no tiene una raíz exacta. Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer después o tratar de hacer es descomponer y sacar la raíz de alguna parte. Sin embargo, si ya tenemos 4 por 3, uno de esos dos números, que es el 4 en este caso particular, tiene raíz exacta. Así que sacamos la raíz del 4 y listo, que sería 2, y el raíz de 3 se mantiene. ¿Ya? Y eso mide CD. El otro segmento, AC, que era uno de los catetos, se obtiene multiplicando la proyección de este cateto, o sea, el trozo de la hipotenusa que está inmediatamente debajo de él, que es 4, por el total de la hipotenusa. Como conocemos P y conocemos Q, entonces sabemos cuánto es C, porque C es el total, es la suma de estos dos segmentos. Nos va a quedar entonces 7 por 4. Y otra vez nos queda un valor al cuadrado, ojo. Entonces acá de nuevo no conviene resolver la multiplicación, porque vamos a sacar la raíz cuadrada de ese valor. Conocemos la raíz de 4, que es 2, y la raíz de 7 no tiene exacta, entonces se deja adentro. Ya entonces ahí tiene una aplicación entonces del teorema de Euclides. Una relación más que puede aparecer en el triángulo rectángulo es la relación que tiene que ver con los ángulos de 90, 60 y 30. Fíjense que tenemos un triángulo rectángulo donde uno de los ángulos, obviamente, el que está frente a la hipotenusa, ya mide 90, y los otros dos pueden ser uno de 60 y uno de 30, cualquiera. Si ocurre eso, y ocurre además que tenemos la medida de la hipotenusa, entonces los otros dos catetos vamos a poder determinarlos porque están en función de la hipotenusa. ¿Ya? Y así, obviamente, otra vez, no es necesario que apliquemos Pitágoras. O sea, aquí ya está aplicado el proceso de Pitágoras. Si nosotros quisiéramos demostrar todo esto, justamente esto aparece de Pitágoras. Pero la idea es ganar tiempo siempre y omitir algunos cálculos. Entonces, fíjense acá en el siguiente ejemplo. Tenemos que ahí aparecen los ángulos de 30 y 60. Entonces, y la hipotenusa mide 16. Por lo tanto, el cateto que va a contener al ángulo de 90 y 60, acá les comento lo siguiente. Aquí, por ejemplo, en este dibujo, el cateto que está en la base tiene el ángulo de 90 y 60. Por lo tanto, ese cateto que contiene esos dos ángulos mide la mitad de la hipotenusa. Pero puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir de que este de acá arriba mida 60 y este de acá mida 30.
Entonces es importante tener eso en cuenta. El cateto que contiene el ángulo de 90 y de 60 mide la mitad. Puede ser este de acá o puede ser este de acá, dependiendo dónde esté el ángulo de 60. ¿Ya? En este caso, se mantiene igual que el ejercicio. O sea, perdón, el ejercicio copia la misma idea de lo que tenemos acá por definición. Entonces, este cateto acá, JS, mide 8 centímetros. ¿Ya? Este de acá mide 8 centímetros. El otro cateto, NJ, mide el valor de la mitad de la hipotenusa por raíz de 3. Significa que mide 8 raíz de 3. ¿Ya? Y si, por ejemplo, el ejercicio decía cuál es el perímetro de este triángulo, bueno, el perímetro sería sumar todo esto. ¿Ya? Nos quedaría 16, la medida de la hipotenusa, más 8, la medida del cateto, más 8 raíz de 3. Y nos quería 24 más 8 raíz de 3. ¿Ya? Es importante entonces que tenemos nuevamente cómo sacar los catetos en función de la hipotenusa. Es Pitágoras en el fondo, pero gracias a que aparecen esos dos triángulos, esos dos ángulos, esas medidas 30 y 60, uno puede tener siempre estas relaciones matemáticas, sin importar cuánto valga la hipotenusa. ¿Ya? Lo importante acá es dejarlo súper claro. Cuando aparecen estos dos ángulos, los dos catetos están en función de la hipotenusa. O sea, yo puedo determinar la medida de cada uno de ellos si sé la medida de la hipotenusa. Si no la conocemos, estamos medio complicados. Y la otra posibilidad es que, por ejemplo, además de que el triángulo sea rectángulo, sea también isósceles, es decir, que los dos catetos tengan la misma medida. Y si eso ocurre, entonces la hipotenusa mide la medida del cateto por raíz de 2. Tan simple como eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá fíjense que ahí está el ángulo recto. Entonces, esta es la hipotenusa. 9 raíz de 2. Y dice que el triángulo FCS es isósceles en S. Significa que los dos lados que salen desde S, el SF y el SC, son los lados que miden lo mismo. ¿Cuánto será el área de este triángulo entonces? Para calcular el área de un triángulo rectángulo necesitamos conocer la medida de los dos catetos. Como la hipotenusa mide 9 por raíz de 2, mide el valor del lado por raíz de 2, significa que ambos catetos miden 9. ¿Ya? Cada uno de esos dos mide 9, perdón, más adelante. Y el área de un rectángulo es cateto por cateto dividido en 2, es decir, 9 por 9 dividido en 2. Significa que la área va a ser 81 medios. Y listo, ¿ya? Entonces, ojo con estos detalles y estas cositas que no son menores, son súper varias para hacer los cálculos. Y le insisto con el tema de ganar tiempo, sobre todo pensando en que ustedes se están preparando para un examen. Si manejan estas cosas y las logran aprender, van a ganar mucho tiempo y poder dejar ese tiempo destinado a los ejercicios que uno considera a veces que son los más difíciles. ¿Ya? Y ahí tenemos por último una pregunta tipo PSU. Dice el número 51 porque es una pregunta de un ensayo del 2009. ¿Ya? Dice, en el triángulo ABC rectángulo en C, significa que está el ángulo recto, de la figura BC, este cateto acá mide 5 centímetros y BD mide 4 centímetros. Entonces, ¿cuánto es la medida de AD, de ese trozo de acá? Entonces, si tenemos, acá fíjense que tenemos un triángulo rectángulo, se dibujó la altura y se acaba de dividir en otro triángulo rectángulo, específicamente en dos. Si nosotros trabajamos solamente en este triángulo, en el CDB, que es rectángulo, y resulta que esta línea mide 5, haciendo la hipotenusa de este triángulo, y un cateto de acá mide 4, si ustedes recuerdan, eso de los tríos pitagóricos, el trío que tenía a los valores 4 y 5 era el que tenía los valores 3, 4 y 5. Significa que CD inmediatamente mide 3, ¿ya? 3, 4 y 5, un trío pitagórico. Cumplen con el teorema. Luego nos piden AD, y AD va a ser uno de los trozos de la hipotenusa. Fíjense que la hipotenusa se divide en P y en Q. Y si yo multiplicaba P por Q, me daba la medida de la altura. Pero yo ya conozco la altura, que es 3. Por lo tanto, si yo multiplico P de 4 por X, me da 3 al cuadrado, que eso sería 9. Entonces tengo que 9 es igual a X, esta medida de acá, por 4. Y si despejamos X, ese 4 que lo está multiplicando lo va a pasar a dividir. Por lo tanto, X va a medir 9 dividido 4. 9 cuartos. ¿Ya? Y entonces podemos calcular esa medida. Bueno muchachos, espero que no les hayan quedado dudas. De todas maneras les voy a mandar algunos ejercicios resueltos para que se puedan guiar por ellos. Y cualquier consulta ya saben que pueden hacerla. Que les vaya muy bien y nos vemos.